Bueno, hemos dedicado el programa a esta discusión sobre las decisiones que ha tomado el gobierno provincial respecto de la caja de jubilaciones. Hemos dejado para el final la columna. Este es el penúltimo programa, si no me equivoco, que tenemos este año, y hemos decidido ponerle a la columna como título "Se nos va el 2025, ¿cómo nos ha ido?". Por supuesto, cuando uno dice cómo nos ha ido, lo primero que tiene que decir es que es muy difícil aplicar eso como un juicio general. ¿Por qué razón? Porque, bueno, a algunos les habrá ido muy bien, a otros les habrá ido muy mal, pero vamos a hacer alguna consideración sobre una parte importante de la economía, que es la generación de riqueza. Es decir, nos vamos a preguntar, lo primero que uno se pregunta si dice cómo nos ha ido en economía, es, bueno, ¿cuánta riqueza generó el país? ¿Qué tan importante fue el aumento de su Producto Interno Bruto? ¿Esto qué quiere decir? Que después hay otra discusión que es, bueno, la riqueza, cómo se distribuyó, es una discusión que inmediatamente después viene. Pero concentrémonos primero en este aspecto. Miren, el gráfico que está a mi espalda lo que muestra es un indicador que genera el INDEC, nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es el estimador mensual de la actividad económica. ¿Qué es lo que es ese gráfico que tenemos allí? Bueno, ese gráfico dice que si hacemos el año 2004 igual a 100, ¿cuánto es el valor de este estimador, insisto, mensual de la actividad económica, durante este año 25? Digamos, esta es una aproximación de lo que es el Producto Interno Bruto, que se demora más en contar con esa información. En el gráfico tenemos esa información del estimador mensual de la actividad económica desde enero de este año hasta octubre, que es el último dato que hemos conocido hace unos días. Bueno, y si vemos allí está claro que durante este año no ha habido un crecimiento que sea muy importante, porque las barras estas azules son todas parecidas y que cuando comparamos contra 2004, están todas, si hacemos 2004 igual a 100, están todas aproximadamente en 150. Pero para verlo con más detalle vamos a ver la siguiente placa. La siguiente placa lo que muestra en realidad es, veamos cuánto fue variando mes a mes el estimador mensual de la actividad económica, pero tengamos cuidado de que no esté afectado por estacionalidad, porque puede haber periodos, supongamos enero, en el cual hay menos actividad económica y entonces el indicador da más bajo. Para eso se sigue un procedimiento que es quitarle la estacionalidad al índice, y lo que nos da esa serie desestacionalizada es lo que está en el gráfico que ustedes ven ahora. Fíjense, perdón, vamos a volver al gráfico anterior. Ese gráfico de cómo cambia la serie desestacionalizada claramente muestra, si ustedes ven ahí 2024, la mayoría de los meses tenemos un número positivo. Y tenemos un número positivo porque fue un año que la economía se venía recuperando de lo que había sido el año 2023. Ahora bien, vamos a ir ahora sí a la siguiente placa. Y en esa placa, donde lo que ustedes pueden ver allí es el estimador mensual de cada mes respecto al mes del año anterior, ahí ustedes ven claramente. 2024 se empezó a recuperar al final. 2024, después de lo que fue en diciembre del 2023, aquella devaluación tan fuerte, hubo una caída del nivel de actividad muy marcado y son todos esos números rojos que ustedes ven allí. Ahora, en el año 25 se empezó a recuperar la economía. Ahora, en la segunda parte del año 25, como ustedes pueden ver, el crecimiento comenzó a ser cada vez menor. Hubo meses, por allá por marzo, que en realidad la economía respecto al año 2023 crecía más del 7%. Sin embargo, terminamos en octubre con un crecimiento del 3,2%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, esto lo que muestra es que el gobierno insiste en que hay un proceso de recuperación muy acelerado, y lo que nos muestra esto es que 2024 fue un año muy malo, que 2025 parece que se recupera, pero hacia mediados de 2025 el crecimiento comienza a ser menor.
¿A dónde quiero llegar? Algo que vamos a ver en la siguiente placa que le pido al director que la ponga. Miren, esa es la tasa de desempleo de la Argentina. Se conoció ahora que la tasa de desempleo en el tercer trimestre de 2025 es 6,6. 6,6 quiere decir que hay menos desempleo que en el segundo trimestre. Y si incorporamos el tercer trimestre del año pasado, del año 2024, vemos que también ha subido un poquito el empleo. Entonces alguien podría decir, bueno, en realidad da la sensación que esto de que la economía esté un poco estancada todavía no se ha transmitido al mercado de trabajo. Es decir, todavía la tasa de desempleo, que llegó a tener un pico en el primer trimestre del 2024 de casi el 8%, bueno, ahora está en el 6,6%. Y entonces acá sí viene una aclaración que es importante. ¿Qué es lo que explica que la tasa de desempleo aparentemente no aumenta, aunque exista la posibilidad que la economía esté en un proceso recesivo? Miren, les voy a mostrar una conclusión que en realidad no es mía, es del INDEC y que está en la última placa. ¿Qué es lo que dice el INDEC? ¿Cuál es la conclusión que saca sobre el mercado de trabajo? Estoy hablando del organismo que, realiza las estadísticas. Allí tienen ustedes en pantalla. Lo que dice es que si uno compara interanualmente este tercer trimestre de 2025, el crecimiento en realidad del empleo significa que ha bajado la tasa de desempleo, pero dice esto es como consecuencia, por un lado, que hay menos asalariados, pero por otro lado, que hay más proporción de población en cuenta propia. ¿Qué quiere decir eso? La población en cuenta propia son los monotributistas. Y lo que está diciendo la conclusión del INDEC es que en realidad hay una ligera reducción de ocupados, pero que en realidad ha aumentado la proporción de cuentapropistas. Muchos de esos cuentapropistas, sabemos todos, no es otra cosa que trabajo asalariado en condiciones precarias. Y finalmente, si ustedes se fijan, ese aumento del 23% al 24, 25% de los ocupados, esto quiere decir que, ¿qué es lo que refuerza la idea que estos cuentapropistas son trabajo precarizado? Que en realidad hay un aumento en la tasa de informalidad, que pasó del 42,6 al 43,3. Entonces, volviendo a lo que quería decirles cuando decimos cómo nos fue. ¿2025 fue mejor que 2024? Sí. ¿El crecimiento fue el que sugería a veces el presidente que iba a ser muy alto? Y parece que no. Que en una primera etapa del año parecía que iba a recuperarse rápidamente, pero en la segunda parte del año esto no ocurre. ¿Cuál es la razón por la cual la tasa de desempleo no se disparó o no aumentó? Y ahí viene lo otro. El INDEC dice, esto ha sucedido básicamente porque hay una cierta sustitución, podríamos decir, de empleados asalariados a cuentapropistas. Y esos cuentapropistas, muchos de ellos que aparecen son asalariados no registrados, asalariados en condiciones de marginalidad, es decir, lo que se suele llamar trabajo en negro. Es decir, es una relación laboral a lo mejor de asalariado, tiene un patrón, pero lo que hace es hacer una factura como monotributista. ¿Y dónde se refleja eso? En el dato de que aumentó la tasa de informalidad en el mercado de trabajo. Esta situación es hablando de la economía real, digamos, ¿eh? Dejamos de lado por un momento lo monetario, dejamos de lado por un momento lo del sector externo, dejamos de lado un logro importante que tuvo el gobierno de bajar la tasa de inflación. Si bien la tasa de inflación, como hemos dicho, de mayo para acá viene subiendo, el último dato es 2,5 y diciembre probablemente conozcamos que es más del 2%. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y seguramente en el último programa del año vamos a tocar esos temas que aparecen como temas que hay que mirar con cuidado y que a veces el gobierno subestima en un exceso de optimismo.
pero eso es para más adelante.